Vamos a abrir nuestras Biblias en primer lugar en el Evangelio según Mateo, capítulo 11. A lo largo de los últimos domingos hemos estado haciendo un paréntesis dentro de este capítulo 7 en referencia al hogar y a la santificación del hogar, donde hablábamos de la importancia del hogar como medio misionero para llevar el Evangelio, cómo la parte creyente podía presentar el Evangelio a esposos o esposas o a los hijos, etcétera. Decíamos la importancia de educar en las cosas del Señor o en el camino del Señor a los hijos. Y por último también veíamos la importancia de tener un culto familiar, donde podamos invitar a gente no creyente, incluso los invitados, las visitas que podamos tener en ese momento, como una especie de pequeña luz en medio de la oscuridad. Pero ahora dejamos ese versículo 14 y los que estaban a su alrededor para seguir adelante en el tema principal, que es el del matrimonio y el de la vida de pareja, de la relación con el cónyuge y lo que eso implica, especialmente cuando es una parte creyente y otra parte no creyente, pero como hemos dicho en otras ocasiones, aplicado para todos. Vamos a ponernos en el contexto, antes de que vayamos al tema principal, una especie de introducción, porque Pablo está hablando en el versículo 14 y en el versículo 16 acerca del marido o de la esposa no creyente, y nos dice que la parte creyente, es decir, los cristianos que estáis aquí, no tenéis permiso ni tenéis autoridad alguna a la luz de las Escrituras para romper vuestro matrimonio. Sea como sea que hayáis llegado a ese matrimonio, ahora tenéis la obligación de cuidar ese matrimonio, que es lo que habla en otro lugar de santificación, versículo 14, de santificar el hogar. Cuando vosotros estáis mirando por delante de todas las fricciones o rupturas o los daños que hay a nuestro alrededor, tenéis que mirar vuestro matrimonio como la gloriosa oportunidad que os da Dios para presentar el Evangelio en vuestras circunstancias. El que no tengáis que ir muy lejos para poder decir a los que están más cerca de vosotros lo que significa vuestro amor por Cristo y sobre todo lo que significa el amor de Cristo por ti. Así que tenéis la gloriosa tarea de luchar por vuestro matrimonio como ese lugar para proclamar el Evangelio. Claro, en esto nos viene el conflicto de la realidad, porque decir esto a un creyente que está viviendo unas circunstancias difíciles o que la ha vivido, enseguida surge la pregunta, que me la han hecho a mí en alguna ocasión, claro, eso es muy fácil, pero yo quiero ser feliz, Luis, y claro, mi matrimonio en estas circunstancias no me hace feliz. Pero lo que Pablo está diciendo y nos dice en otros lugares es que tu felicidad no está en primer lugar en tu matrimonio, ni está en tus hijos, ni en la gente que te rodea, sean creyentes o no creyentes. La felicidad, tu meta principal, tu propósito como vida, no está en las cosas de aquí, sean las que sean, familia, hogar, salud, etcétera, sino que tu felicidad está en Cristo. Y por tanto, sí, podrás decirme, mi matrimonio no me hace feliz, pero servir a Cristo y honrar su nombre sí te tiene que hacer feliz. Y si te lo hace en las circunstancias en las que te encuentras, santifica tu hogar. Intenta salvar a tu marido o a tu esposa o a tus hijos con ese evangelio que el Señor te ha dado. Porque enseguida podemos hacer referencia al testimonio del mismo Pablo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Corintios, en su segunda carta, que él ha pasado por diferentes dificultades. Apedreado, golpeado con varas, ha tenido que escapar canastas, huir en barco, naufragios, maltratos dentro y fuera de la iglesia, pero dice, todas estas cosas las tengo como buenas por la gloria del Evangelio, para la grandeza del Señor. Y yo os pregunto,
vuestra situación sea la que sea, viudas, solteros, casados, mal casados, sea la que sea, ¿es peor que la que podía estar experimentando Pablo? O Pedro, cuando estaba en la prisión, en el libro de Hechos, y vemos, y salían de que estaban gozosos de que se les diera oportunidad, a pesar de la prisión, de glorificar al Señor. ¿Es vuestra situación peor que la de ellos? ¿Es vuestra situación peor que la de Esteban, que fue apedreado, glorificando al Señor con los ojos abiertos en aquello que les había prometido? Ciertamente no. Y si Pablo o Pedro o Juan en la isla de Patmos o Esteban pueden decir que a pesar de la adversidad y de las dificultades podían sentir gozo, yo os tengo que decir, y Pablo os está diciendo, que tenéis que sentir gozo a pesar de la infelicidad o de las dificultades que podáis tener en vuestra vida familiar o matrimonial. Tenemos que buscar nuestro primer objetivo y principal objetivo. No es buscar la felicidad con el divorcio, la separación o todas las demás historias, sino buscar la felicidad en la obediencia y la honra de nuestro Señor. La segunda cosa que nos dice es, bueno, si el incrédulo se quiere separar, pues que se separe. A paz, a libertad, nos llamó el Señor. La Escritura no tiene mucho interés en aquellos que tienen el corazón endurecido, frío como el mármol, indiferente a la palabra del Señor. No, lo que nosotros tenemos aquí, lo que vosotros tenéis aquí, es la palabra que Dios quiere que conozcas tú, que eres creyente, que has escuchado la voz del Señor. Los demás, ellos sabrán lo que hacen. A veces nos enfrentaremos con gente incrédula que de pronto se encuentra que su pareja se ha convertido al Señor y que ahora quiere cambiar toda la perspectiva. O nos encontraremos incluso personas que han dicho ser creyentes, pero que en realidad mintieron o se mintieron a sí mismos y que no son creyentes. Que la misma Iglesia, en el Evangelio según Mateo capítulo 18 o en el capítulo 5 de esta carta, nos dice que la Iglesia puede considerar que alguien, por mucho que diga ser creyente, no es creyente. Y por tanto, estas cosas en desobediencia, terquedad, falta de arrepentimiento, no son para él. Deja que él haga lo que tenga que hacer. Si quiere romper su matrimonio o quiere dañar más de lo que está dañando, no estáis sujetos a servidumbre. Habrá entre medias una separación momentánea, el tiempo de oración, los creyentes tendrán que buscar ayudas en sus conflictos matrimoniales, por supuesto que hay muchas cosas que hay que hacer y que hay que tratar, pero lo que yo quiero tratar aquí, a lo que yo me quiero dirigir, donde Pablo está diciendo es aquellos que decir ser creyente, el Señor te está diciendo, la palabra de Dios te dice que tu propósito para esta vida, tu vida cristiana, consiste en glorificar a Dios y en servirle a Él. Y que eso te va a traer a ti la felicidad. Y aun cuando estés en prisión, en nuestras circunstancias difíciles, estando en Cristo, tendrás todas las cosas por añadidas. Así que fijaros bien, ahora estableciendo estos dos puntos o este contexto que Pablo establece en este capítulo 7. Fijaros lo que nos dice. Versículo 15, por ejemplo, sino que a paz nos llamó Dios. El versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. En el versículo 18, también dos veces, aun cuando en nuestro texto en castellano no lo dice, en el versículo 20, en el versículo 21, versículo 22, versículo 24, constantemente Pablo está utilizando este término. Llamados. ¿Fuiste llamados en estas circunstancias? ¿Te llamó el Señor en estas otras circunstancias? Lo que está tratando aquí es lo que ya justo en el principio de la carta me estaba diciendo. Cuando leéis en el primer capítulo, en los primeros versículos, ya Pablo está hablando de él como llamado del Señor y dice de la Iglesia que toda ella han sido llamados por el Espíritu, pero fijaros, por ejemplo, en el versículo 27, el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esta palabra vocación es la misma de llamamiento, ¿no? En griego, que estamos viendo en el capítulo 7, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y continúa con toda esa fuerza que Pablo manifiesta en su carta a aquella iglesia de Corinto. Llamamiento, vocación, elección de parte del Señor. Nosotros, los que somos creyentes, en medio de todas las adversidades o contextos en los que nos podamos encontrar, somos los llamados. Somos los que hemos escuchado la voz del Señor. Y que desde que escuchamos esa primera voz del Señor, todas las demás cosas ya son diferentes, ya son distintas, no pueden ser iguales. El Evangelio nos pone varios ejemplos. Hay unos cuantos pescadores con sus redes y viene el Señor y les dice que dejen las redes y que le sigan, porque los va a convertir en pescadores de hombres. O se encuentra con un cobrador de impuestos y Leví y le dice: deja las mesas y tú ven y sígueme. O aquel hombre pequeño, Zaqueo, subido en un árbol sicomoro para poder ver al Señor, y el Señor le dice: baja, y su vida cambia. Esta es la voz del Señor, que nos llama en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y que en el momento en que nosotros escuchamos la voz de Dios, ya no podemos hacer otra cosa. No es una voz, como yo le decía a los niños, no es una voz que escuchemos con el oído. Es una voz que nosotros escuchamos con el corazón. El Señor Jesús, como hemos leído en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, venid a mí. ¿Escucháis la voz? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y entonces yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Habéis escuchado alguno de vosotros esta voz? ¿Habéis podido sentir en cierto momento que vuestra pesada carga no la podíais llevar? No ya solamente la carga, los problemas de este mundo, que son muchos, nuestros conflictos con las amistades, la falta de trabajo, los problemas de salud, sino una carga mucho mayor y más grande. Esa carga de nuestra culpa, de nuestra conciencia, de nuestro pecado, de que sabíamos lo que estaba bien y lo hicimos mal, de que sabíamos aquello que no habría que hacer y lo hicimos, de cómo nos convertimos en enemistad con Dios, sus enemigos. Estábamos tremendamente lejos de su santidad. Y que de pronto, sin merecerlo, sin esperarlo, nos encontramos con la llamada del Evangelio, el poder del Evangelio, que nos dice: no importa dónde estés, no importa cuáles sean tus cadenas, no importa la gravedad de tus pecados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No habéis escuchado vosotros esa voz? Yo sí, y yo la sentí. Y de pronto uno se da cuenta de que ya no importan ni el valor de las redes, ni el negocio de cobrar impuestos, ni cualquier otra historia mundana de este mundo, porque todo es pasajero. De pronto la voz del Señor ha eclipsado todas las demás voces, y todas las demás metas, y todas las demás visiones. Que podíamos haber visto algo glorioso de este mundo y hermoso, fantástico, que nos llamaba la atención. Mi meta era ser feliz en aquel término, ya sea el dinero o el poder, el sexo, y de pronto descubrimos que todo eso son pequeñas luces efímeras comparada con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos prometía reposar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, sino que además nos abría un universo infinito de gloria y de majestad. ¿Cómo podríamos comparar las pequeñas luces que se extienden y se apagan de este mundo con el resplandor glorioso de nuestro Señor Jesucristo extendiendo su mano y diciéndome: ven? Y prometiéndome lo que yo nunca jamás podría haber alcanzado, que es la eternidad en su presencia.
el lugar donde ya no habrá necesidad ni de mar ni de sol, porque Él será toda nuestra fuente de gozo y de placer. Y eso no lo será por 1 o 1000 años, sino por toda la eternidad. Y cuando yo tengo enfocado esa visión, y cuando yo he escuchado esa voz, las demás cosas, ¿qué importan?